Como ya se dijo, estamos con la serie En Esto Creemos. Repasamos conceptos doctrinales fundamentales de esta comunidad de fe. Hemos hablado de la Biblia, de la Cena del Señor y del bautismo. Hoy nos corresponde hablar acerca del Evangelio. Y el Evangelio es un término que en una cultura cristiana como la nuestra probablemente suene ya como un tema añejo, como una materia aprobada, porque de hecho hoy es Domingo de Ramos. Iniciamos la celebración de la Semana Santa. Y aunque muchos esperan esta semana, y lo sé, más por los feriados que se promete que por la celebración en sí, es una semana conocida de todos nosotros en los países latinoamericanos. Con mucha certeza podríamos salir a la calle, detener a alguien que anda caminando, cualquiera que usted escoja, y 7 de cada 10 personas, si no más, responderían con una correctitud teológica qué es lo que conmemoramos en una Semana Santa, y nos dirían: recordamos la muerte de Jesús en la cruz. Y aunque esta sea una definición muy general, de alguna manera describe la esencia del Evangelio, lo mismo que vamos a hablar hoy. Cualquier persona podría decirlo. Mas, sin embargo, siendo un concepto tan difundido y en algunos aspectos sutiles, algo estamos perdiendo en este conocimiento cultural compartido de lo que es el Evangelio. Porque al ver a nuestras culturas llamadas cristianas, algo falla, algo está quebrado en nuestras sociedades. E inclusive si vemos a culturas de tradición cristiana más antigua, allá por donde anda el Paz y Gis, que tienen muchos más años de antigüedad, muchas de ellas hoy se declaran post-cristianas. Ya no siquiera se preocupan por definir el Evangelio, sino que consideran el concepto mismo del Evangelio como algo irrelevante, innecesario, nocivo y obsoleto. Y yo creo que esto debería encender nuestras alarmas, porque el Evangelio tiene que ser más que un concepto cultural para nosotros. La propuesta en esta enseñanza es defender que el Evangelio sigue siendo hoy para nosotros un mensaje nuevo, un mensaje bueno, un mensaje relevante y muy necesario para todos los que estamos acá. Antes de abordar los puntos que tenemos para hoy, quería contarle una pequeña historia que me remonta a los años de infancia. Para algunos será conocido el concepto de las campañas evangelísticas, muy en boga en aquellos años, en los 80s. Para otros tal vez no. Una campaña evangelística era un evento multitudinario que se convocaba para reunir a cientos o miles de personas en estadios, en canchas de fútbol, en plazas. Algunos recuerdan que se armaba una carpa tipo circo cuando se hacían las canchas, y en esa cancha se ponían música, coros, bancos, se preparaba todo un ambiente para predicar de manera atractiva el mensaje del Evangelio de forma directa, clara y concisa. Era la época de los grandes evangelistas mediáticos, un fenómeno que empieza en Estados Unidos en los 50s con nombres como Billy Graham, Oral Roberts, David Wilkerson, y migró también a Latinoamérica. ¿Quién no recuerda a Luis Palau o a Gigi Ávila? Predicadores que antes del internet hicieron uso de las plataformas mediáticas disponibles en su momento para difundir el Evangelio a las multitudes. Y en los 80s todavía era un fenómeno en boga. Y recordaremos algunos con añoranza y con cierta pena el nombre de Jimmy Swaggart, el evangelista más conocido seguramente de los años 80s. Tan conocido y tan popular era que en un país de tradición católica como Costa Rica, y en los 80s todavía más, se le otorgaba a Jimmy Swaggart un espacio en la parrilla televisiva de las tardes de Costa Rica, en el canal que tenía más audiencia en este país. Y eso es decir bastante, porque en aquel tiempo solo habían 13 perillas en nuestro televisor, de las cuales solo 5 funcionaban con canales que podían sintonizar. Así que había un 20 o 25% que en las tardes sintonizaba con su tarde de cafecito y galletas, o más bien tarde de café y pan de bollito con mantequilla, a ver a Jimmy Swaggart, a escucharlo, y gustaba. A católicos y cristianos por igual lo escuchaban. Se anunciaba a la mitad de los 80s que venía Jimmy Swaggart a Costa Rica, y yo, que también era seguidor de su programa, estaba muy emocionado porque
Él llenaba estadios, era una persona, un predicador que podía llenar estadios. No era el conejo malo hoy que llena estadios, no, era un predicador que lo llenaba y con creces. Era un showman, sí, Jimmy Swaggart. Tocaba piano, usted lo puede buscar en internet si quiere. Tocaba piano, el órgano, cantaba súper bien. Predicaba y caían lágrimas de toda la audiencia cuando él enseñaba. Venía con un coro impresionante, con música. Era el evento del año que había que ir a ver. No podíamos quedarnos sin verlos. Las iglesias preparaban buses para ir a visitar, a conocer a Jimmy Swaggart. La iglesia donde yo asistía, una pequeña iglesia San Miguel de Desamparados, cuadrangular, decidió pagar su bus y íbamos todos para allá, con gran expectativa de ir a conocer a Jimmy Swaggart. Eran las 6 de la tarde cuando sale el bus y cuando vamos llegando a la Sabana, a la esquina donde está el Gimnasio Nacional, el autobús se detiene sorpresivamente. Se nos dice, aquí en el Gimnasio Nacional hay una actividad para niños, cosa nueva para mí. Así que se nos invita a todos los niños a bajar a ese evento. Usted podrá imaginar mi frustración. Yo protestaba con vehemencia. Disculpen, yo vengo a ver a Jimmy Swaggart. Están cometiendo un error conmigo. Yo no vengo con estos niños. Yo voy al Estadio Nacional, no vengo aquí al Gimnasio Nacional. Pero mis reclamos, como los de todos los niños, no fueron escuchados. Me bajaron con todo ese poco de carajillos y yo bajé con indignación de ese automotor, aceptando que no vería a Jimmy Swaggart esa noche. En su lugar presenciaría el show de Tía Linda y el León Miguelito. Me cambiaron el espectáculo del momento por un leoncito de peluche, una marioneta que evidentemente estaba siendo manipulada por la tía para sacar palabras. Ya yo lo sabía a esa edad. Pero el Señor siempre nos guarda algunas sorpresas. Y alguna palabra de ese león o de esa tía hizo mella en mi corazón. Y aunque no escuché al predicador del momento, semanas después le preguntaba a mi mamá, mami, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Entonces mi mamá me dio un libro de Club 700, ¿Cómo nacer de nuevo? Me lo leí completo, de principio a fin. Terminaba con una oración. Yo le digo, mami, ¿podemos hacer esa oración? Mami dice, hagamos la oración. Y hoy les puedo decir a ustedes con total convicción que ese fue mi primer encuentro personal con Jesús y su evangelio. Una apertura de un camino espiritual que hoy intento seguir caminando. El tiempo, gracias al Señor, el tiempo pasa y siguió pasando. Swaggart tuvo una caída estrepitosa. Este evangelista fue encontrado en 2 diferentes ocasiones en su automóvil con mujeres que ejercían la prostitución. Un golpe duro para su ministerio, un golpe duro para el evangelio. Yo como niño me preguntaba si las iglesias evangélicas podrían sobrevivir a semejante bastagazo. Le cancelaron el programa, sin duda. Pero gracias a Dios el evangelio no descansa en los hombros, ni en las fuerzas, ni en los dichos, ni en los hechos de los hombres, sino que el evangelio descansa en la reputación del Señor, lo que es decir que descansa en su nombre y en su palabra, de la cual se dice que es una palabra eterna. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar, y que es una palabra que cuando se predica penetra el corazón, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, parte el alma. Y hoy hablaremos de esa palabra y le pediremos al Señor que haga lo que tiene que hacer siempre que la escuchamos. Amén. Jesús, en tu presencia estamos y te pedimos que deposites, Señor, la semilla de tu palabra en nuestros corazones. Se dice que cuando cae en uno que es buena tierra, lleva fruto. Y a veces no sabemos si venimos como una buena tierra. Quizás hay muchas preocupaciones que alteran nuestra atención. Quizás salimos distraídos de acá y el enemigo se quiera llevar a lo que tú quieres sembrar en nosotros. Pero por tu misericordia, porque por la nuestra no podremos, haz que seamos buena tierra hoy, que podamos retener tu palabra, que llevemos fruto al 30, al 60 y al 70. En tu nombre, Jesús, así lo pedimos. Amén. Nos preocuparemos hoy por responder 2 preguntas, una, ¿qué es el evangelio? Y la otra, ¿qué hago con el evangelio? Solo eso diremos, así que vamos a lo que tenemos para hoy.
Todos, creo, en esta sala sabemos lo que significa la palabra evangelio. Si alguien no lo sabe, pues lo sabrá ahorita mismo. La palabra evangelio es una palabra traducida del griego que se usaba en el primer siglo, que es evangelion, evangelion. Al español llegó prácticamente transliterada, no tiene ninguna diferencia de cómo se escribía. En el griego, a diferencia del inglés que usted escuchará, que se le dice gospel, que es Godspell, que es Dios habla, para nosotros es básicamente la misma palabra que se utilizaba por los griegos. ¿Y qué significa? Buenas noticias o buenas nuevas. Era esta una palabra de uso común en las sociedades del primer siglo. Judíos, griegos y romanos, cada uno de ellos tenía su propia connotación al escuchar esta palabra, su propio conocimiento cultural compartido. Cuando un judío escuchaba esta palabra, esto le hablaba de la llegada de la era mesiánica, la promesa de la liberación de sus opresores, el renacimiento de la nación judía, el restablecimiento del trono de David y que surja Israel nuevamente como luz para todas las naciones. Si la escuchaba un griego, al griego esta palabra le despertaba que había una batalla militar que había sido ganada, que su ejército había ganado, que había que celebrarlo y que había que llevarle a los dioses que habían ayudado a su ejército un sacrificio, y ofrecían sacrificio cada vez que escuchaban la palabra evangelio. Para los romanos, escuchaban la palabra evangelio y en un contexto más imperial, lo que les anunciaba es: hay un nuevo rey que ha nacido, o el muchachito que iba a perfilarse como rey llegó a la mayoría de edad, o el rey actual acaba de emitir un decreto o una ley que va a traer paz y felicidad al pueblo. Sí, desde aquellos tiempos los políticos cada vez que emiten una ley creen que van a traer paz y felicidad al pueblo. No siempre cumplen, pero ellos siempre lo creen así. Así que cuando Jesús hace uso de la palabra evangelio, deliberadamente llama al interés de sus contemporáneos para que presten atención. Él decía evangelio y la gente se detenía, volvía su mirada. Es como cuando usted o yo estamos en la sala de la casa o estamos en la oficina y de pronto alguien entra y nos dice: oigan, les tengo un chisme. Y si les dice: y es fresquito, oiga, baja la compu y todo, pone el celular a un lado porque ¿qué es lo que pasó? O sea, dejamos de hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y nos ponemos a escuchar, aunque no sean nosotros que nos están hablando, estamos ahí escuchando. Ese era el efecto de la palabra evangelio que Jesús, el mayor comunicador de todos los tiempos, utilizó. Hacía un stop en cualquiera de los que lo escuchaban, porque sabían que no era lo mismo, que era un mensaje diferente, que era algo nuevo lo que iban a escuchar. Y a la fecha sigue siendo algo nuevo. Así que pongamos atención. Dicen los grandes teólogos que para poder definir qué es el evangelio, hay que leer el evangelio, los evangelios. Ahí está, los evangelios son el evangelio. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, escritos por discípulos o por personas que escribieron de puño y letra, escuchando a uno de los discípulos narrando la vida de Jesús. Así que buscaremos en las páginas de los evangelios qué es el evangelio. Nos vamos a Lucas capítulo 2, verso 10 y 11. Que justo antes de que naciera Jesús, uno de los primeros lugares donde se menciona la palabra evangelio, es un ángel el que la usa, la palabra evangelio, diciéndosela a unos pastores de esta forma. Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias, evangelion. Traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo y Señor. Así que el ángel deja grandes mensajes. Es buena la noticia que te doy. Es un Salvador, o sea, necesitas que alguien te salve. Es Cristo, el que es el Mesías, y aparte viene con señorío, con autoridad. Eso es lo que dijo el ángel. El anuncio del nacimiento de Jesús, entonces, es el inicio de las buenas nuevas. Si nos vamos a Marcos, vea lo que dice Marcos, el más corto y conciso de todos los evangelios. Capítulo 1, versos 1 y 3.
el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor y hagan sendas derechas. Dos elementos quiero rescatar en este pasaje. El primero, que Marcos, quien está dispuesto a la tarea de escribir todo el Evangelio, 16 capítulos va a escribir ahí. Marcos arranca su texto diciendo: este es el comienzo del Evangelio, como advirtiendo a sus lectores de aquí en adelante y hasta que termine lo que voy a hablar es el Evangelio. Como diciéndonos, lo que se escribe en los Evangelios es el Evangelio. Y también vemos en este pasaje de Marcos que Jesús va a ser portador de un mensaje que había sido anunciado con antelación por los profetas, que había sido preparado por su propio primo, ¿sí? Juan el Bautista. Ya nos había dicho el Paz la semana pasada que de manera ruda y bien grotesca, pero muy efectiva, Juan venía anunciando la llegada de Jesús. Duró muy corto el periodo de anuncio, pero muy efectivo. Vea lo que dice el verso 14, Marcos 1. Después de que encarcelaron a Juan, ya Juan había terminado entonces su breve periodo de ministerio, Jesús se fue a Galilea, lo que indica que Jesús estaba en Jerusalén, así que sale de la capital y se va a la periferia. Y se va a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Y vea, porque aquí es de boca de Jesús lo que son las buenas noticias. Ahí es de boca de Jesús. Véala, verso 15. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Este es el mensaje elemental, básico, primario, la semilla de lo que el Señor enseñaba en ese momento. Y lo quiero resumir en tres conceptos. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado y se espera una actitud de respuesta de quien sea que esté escuchando esto. Así que el Evangelio no es algo que solamente sale de aquí hacia allá, sino que el Evangelio tiene dos vías. El Señor lo envía anunciando que hay un tiempo y hay un rey y espera que quien escuche dé una respuesta. Así que el Evangelio es una relación dinámica, no solamente algo que sale, sino es algo que va y se espera con respuesta. Si nos trasladamos al Evangelio de Juan, encontraremos quizá el pasaje más conocido de la Biblia, el pasaje más conocido y que se predicaba en las campañas evangelísticas. Hoy mismo lo hemos leído, así que creo que usted está en capacidad de decirlo conmigo. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Apréndaselo, tiene que aprendérselo. Ese es el verso de toda persona que conoce a Jesús. Y vea lo que dice el verso 17, si lo vemos en pantalla. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que Juan nos resume en esencia el corazón del Evangelio, que es un grito de gracia y que es un grito de amor. Aquí Jesús dice: esto no es un tema étnico, no es un tema solo para salvar al pueblo de Israel. Esto es un amor de Dios para toda la humanidad en todos los tiempos. Y el mensaje de Jesús no es un mensaje de condena, no es un mensaje de infierno y de castigo. Es un mensaje de salvación, de amor para todo aquel que quiera acercarse a él. Así que, según estos tres textos bíblicos que hemos visto en el Evangelio, podríamos en resumen señalar que estos textos dicen que el Evangelio es el anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, los hechos y los dichos de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Todo lo que sucede en los Evangelios es el Evangelio. Si le preguntáramos a Pablo, inclusive, que era un enamorado del Evangelio, que decía: el Evangelio es poder de Dios para salvación, que decía: este es mi Evangelio de gracia. En 1 Corintios capítulo 15, versos 1 y el 3 al 6,
Pablo define el evangelio también de esta forma. Véalo como lo dice Pablo. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias nuevamente, evangelio, que les prediqué. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y aquí hago un alto. Esta es la dinámica de transmisión del evangelio. Yo recibo, aprendo, atesoro y lo transmito. No es para dejármelo. Tenemos 2000 años los cristianos de estar haciendo esto. Lo que recibí, lo transmito. Lo que recibí, lo transmito. El evangelio no es para mí solito, para yo egoístamente dejármelo. Se lo transmitimos a las nuevas generaciones, se la transmitimos al vecino y al que está a la par. Así se ha hecho siempre. ¿Y qué decía Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, al momento en que Pablo escribía esto, todavía estaban vivos. Esto, según Pablo, es el evangelio. Así que llegados a este punto, habiendo recorrido lo que dice el texto del evangelio, lo que dice Pablo, uno de los grandes escritores, podríamos aventurarnos a lanzar una definición del evangelio. Ya yo tengo la mía, pero antes de verla quisiera proponerle a usted que se tome 10 o 15 segundos para definir la suya. Así que le voy a dar un espacio para que lo piense allá en casa también. No le pregunte a chat, ¿no? Defínalo usted. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es? Aunque son palabras tan comunes, a veces cuando hacemos el ejercicio no es tan fácil ponerlo en palabras. Y si lo hace en papel, a veces se hace más difícil. Se lo dejo de tarea, escríbalo en algún momento, ojalá en su Biblia. Esto es el evangelio para mí. Yo llevo ventaja porque llevo varias semanas de preparar, así que preparé mi definición con tiempo. Les mostraré la que tengo, una definición concisa del evangelio, que es esta que está en pantalla. El evangelio es el mensaje de salvación para la humanidad en la persona de Jesucristo. De manera precisa y concisa, quise albergarlo para mi corazón de esa forma, entendiendo que ese mensaje de salvación declara la llegada de un rey y declara la acción de parte del oyente. Eso implica aceptar una realidad, que hay alguien a cargo de todo esto y no soy yo. Hay alguien que está arriba y es el que manda. No soy yo. Yo no sigo siendo el rey. Él es el rey. Y demanda de mi parte aceptar que estoy en una condición de perdido. Necesito de ese rey para poder seguir. Si él no está conmigo, yo no puedo seguir. Así que podemos tener definiciones culturales como que en Semana Santa se recuerda la muerte de Jesús en la cruz, definiciones personales o teológicas como las que podemos extraer a partir de las páginas del Evangelio. Pero quisiera decir que ni el concepto cultural ni el conocimiento teológico que podamos poner o escribir son plenamente el Evangelio. Podrá ser contradictorio, usted dirá, y creo que sí. Porque, nuevamente, repaso, el Evangelio es el mensaje que dijo Jesús. Más precisamente es el mensaje en la vida de Jesús. Pero más precisamente el Evangelio es Jesús. El Evangelio es Jesús. Así que la pregunta deja de ser de carácter intelectual, cultural, conceptual o de razonamiento teológico. Deja de ser algo abstracto que lo escribo y lo guardo en una libreta o en una biblioteca o lo consulto en la página de internet. El Evangelio no es un concepto, es una persona. Y si es una persona, ya la pregunta no es un qué es, sino la pregunta es relacional. ¿Quién es? Y cuando la pregunta es relacional, ya yo no me dirijo a un texto a leerlo, sino que veo a alguien a los ojos, porque a las personas se le ven a los ojos, se les escucha y se les presta atención.
y esperamos de ella un diálogo, y yo también tengo que hablar. Así que, ¿qué es el Evangelio? ¿O quién es el Evangelio? Lo preguntamos la semana pasada en el lobby y tengo algunas respuestas en un video y quiero que usted lo pueda ver. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es para mí la certeza y la buena noticia de que he sido amado desde antes que se creara el mundo, de que no he caminado solo y que puedo tener esperanza en un porvenir con bendición y con amor. Para mí el Evangelio es la verdad y es con lo que nos tenemos que regir. El Evangelio es la historia de Jesús, el Hijo de Dios que se despojó del Padre y vino al mundo a pagar mis pecados en una cruz, que dio las buenas nuevas y ahora sigue esperando que regrese. Lo mismo que Cami. Para mí es la historia de la persona que salvó mi vida. Bueno, para mí el Evangelio ha sido el buen caminar, la salvación de mi vida, la felicidad del poder enfrentar todo lo que la vida nos pone. Para mí el Evangelio ha sido lo más grande que Dios me ha dado, que me ha heredado, porque en los momentos más difíciles que he usado, ha estado conmigo y me ha sacado de una cosa tan grande que fue un cáncer y otras cosas que vinieron a mi vida que no las esperaba, que solo Dios me ha sanado de todos. Vamos a darle un aplauso al Señor por lo que Él hace y lo que hizo en esta vida. Este caballero que nos comentaba, lo acompañó en un proceso de vida tan duro como de enfermedad, y sé que cada uno de nosotros podría decir en clave relacional y en clave de experiencia de vida qué es el Evangelio para nosotros. Así que abordando ya la última pregunta, ya no seríamos solamente qué hago con el Evangelio, sino qué hago con Jesús. Sería nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hago con Jesús? Y aquí, de manera muy rápida, veremos tres historias, dos que están en las páginas de los Evangelios y una que me la topé yo allá en el pueblo de Acerrí, con respecto a personas que se toparon con Jesús y tuvieron que decidir qué hacer con Él. La primera historia se encuentra en Juan capítulo 18, cuando llevan a Jesús ante Pilato, después de que ya lo habían presentado con Herodes, ya lo habían vapuleado, lo llevaron donde el único que podía legalmente quitarle la vida, que era el prefecto romano para Judea, era don Pilato. Él, no queriendo embarrarse mucho políticamente ni complicarse la vida, como quien no quiere la cosa, procede a interrogar a Jesús en uno de los pasajes quizás con las conversaciones más profundas de toda la Biblia, la que tiene Jesús con Pilato, Jesús con el imperio. No lo vamos a ver toda hoy, pero inicia esta conversación con una pregunta de parte de Pilato, que Jesús le responde con otra pregunta. No es lo correcto responder una pregunta con otra pregunta, pero es Jesús, así que él sabe lo que hace. Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde: ¿eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? Y esa pregunta es más que una artimaña para liberarse del juicio que le estaban haciendo. Jesús no veía a las personas como objetos, sino como personas. Y mirándolo profundamente a los ojos, mientras Pilato lo miraba y seguramente también se destrozaba al ver a este hombre con mirada tan profunda: ¿eres tú quien me dices rey o son ellos? Lo conmovió. Y sabe, esa pregunta no es solo para Pilato, es una pregunta para nosotros. Porque esto está aquí en la iglesia. Lo trajo su mamá, su abuela, su papá. ¿Quién es Jesús? El que otros dicen. ¿Eres tú el que le dice rey o son otros? Viene usted acá porque de pronto la persona con que sale, su novia, su novio, es cristiana y le dice: o vamos a la iglesia o no salimos a comer en la noche. Y tiene que venir. Yo lo haría también, digo yo, en esas condiciones críticas.
Pero llega el momento en que esa pregunta cae directo. Y ya el que te pregunta es Jesús. ¿Eres tú el que me estás llamando rey? Y demanda una respuesta. En el caso de Pilato no fue la correcta y le extendió mucho el momento, pero se encuentra en el libro de Lucas otra interacción con otro personaje en el cual se narra que Jesús llega a la ciudad de Jericó y Jesús, un gran predicador en ese momento, al igual que cuando cuando Jesús llegaba, se alborotaba la ciudad, se llenaban las calles y había una persona que quería conocer a Jesús, pero no era una persona muy querida en el barrio. Era un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. No le hacían campo para verlo, lo empujaban, lo pateaban. Así que narra el Evangelio que él, midiendo la entrada de la ciudad de Jericó, se fue sobre la calle principal a uno de los lugares donde tenía que pasar Jesús sí o sí. Y como era pequeño, no puso la sillita como la ponemos en el tope, ¿verdad? Para ver a los caballos, sino que dijo, me subo a aquel palo y me quedo allá arriba, en aquella rama, ahí sí puedo ver a Jesús. Y subió ahí y ahí lo voy a ver, voy a conocer a Jesús, quiero saber quién es este. Y sube ahí. Jesús camina y rodeado por la multitud, personas y personas. En algún momento Jesús levanta su mirada y ve a un hombre en una rama y le dice, para sorpresa de Zaqueo, bájate de ahí, Zaqueo, que tengo que ir a comer a tu casa. Eso tampoco era muy correcto. Usted no se invita a ir a comer a una casa solo, pero era Jesús y él sabe lo que va haciendo siempre. Así que se baja Zaqueo. Para sorpresa de él, sabía su nombre. Se invitó a su casa. Para sorpresa de los que lo miraban, a la casa de este. ¿Cómo va a ir a la casa de este? Sin mediar palabra, sin mediar ni siquiera el primer mensaje de Jesús, Zaqueo inmediatamente dice, Jesús, voy a devolver todo lo que he robado. Si a alguien le he quitado algo, hasta 4 veces se lo voy a devolver. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es Jesús. Y con su sola presencia, sin mediar palabra, ya empieza a cambiar el corazón de nosotros. Y Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y la última historia me la encuentro yo en Acerrí. Hace unos cuantos años, mi hijo, que ahora tiene 15, estaba aprendiendo a nadar. Así que lo llevaba a una escuela de natación que quedaba en una finca grande en Acerrí, en las partes más montañosas de Acerrí. Eran los sábados en la mañana, era bien frío. Admiro a mi hijo, se metía ahí casi bajo cero a nadar. Y yo solo lo llevaba nada más y lo veía, estaba temblando. Y yo lo dejaba ahí y empezaba a caminar, a hacer ejercicio. Aprovechaba porque era una finca relativamente grande, entonces él nadaba, yo me ejercitaba. Veía siempre a un señor que andaba por la finca chapeándola, cuidándola. Un día coincidí con él en mi caminata y nos pusimos a hablar de cualquier tema y surgió la coincidencia de que a él le gustaba la Biblia y a mí también, así que puso su machete a un lado, lo puso en el suelo y empezamos a hablar y me dice, te quiero contar mi historia de por qué a mí me gusta la Biblia. Diga, adelante. Y empezó a contarme, vea, yo soy una persona nicaragüense, vine a este país hace muchos años, porque la situación en mi país no estaba muy bien. Lo único que sé hacer es limpiar fincas, chapear, lo mío es la agricultura y logré poco a poco llegar hasta tener este pequeño lotecito, uno muy pequeño que tenía en la salida de la propiedad. Ese es mi lote y gracias a Dios pues aquí vivo y estoy bien, tengo lo que necesito. Me vine con toda mi familia, aquí criamos a nuestros hijos, algunos, porque otros se quedó allá en Nicaragua, así que volví a mi país en un momento que mi hijo de Nicaragua me dijo, estoy mal, tenía que ir a ayudarlo, estaba económicamente mal, así que estuve con él varios meses, lo apoyé, regresé luego a casa, pero cuando veo a mi esposa a la vuelta, siento como que ya no tengo el mismo cariño que me daba antes. Así que algo había pasado, no sabía precisamente qué. En los círculos de los barrios, pues todo se sabe, ya usted conoce, ¿verdad? Así que visita por allí, visita por allá a la pulpería, pronto se dio cuenta que en su ausencia llegaba un pick-up muy frecuentemente a la casa de él y todos los vecinos decían, pues pensábamos que había comprado pick-up, pero nos dimos cuenta que usted andaba en Nicaragua, así que mejor no le digo más. Pues la señora lo estaba engañando hace un tiempo. Él, muy frustrado, muy enojado por esto, la confronta y le dice la situación, que era un vox populi en todo el barrio.
Y ella le dice, no, pues nada de eso pasó y aparte nos divorciamos y me dejó el lote, el único pedacito que tenía. Así que se entabla una demanda y él en la ira dice, en el momento en que ella me dice eso, yo me ardí por dentro. En mi casa, mi familia, estas cosas yo sé que se han resuelto así. Cogí este machete que tenía en mi mano, la volví a ver a los ojos y le dice, te voy a matar, te voy a despedazar con este machete, te voy a partir en pedazos. Y hacía el machete así y yo me asustaba porque es la primera vez que veía a ese señor y se veía esa rabia y esa furia en los ojos y yo decía, esto es lo que pasa en Costa Rica siempre, esa estadística que se alimenta de la violencia, de la frustración, de la imposibilidad, de lo que se hacía en mi familia, en mi barrio, de cómo se resuelven, cómo resolvían los hombres. Y dice, pero no hice nada, no hice nada en ese momento. Caminaba en las noches varias veces durante ese momento de crisis y un día pasé enfrente de una iglesia y me metí. No me gustan las iglesias, me caen mal los pastores, pero decidí entrar. Me senté en la última fila y el pastor predicó. Y uno, como le gusta andar predicando, dije yo, ¿y qué dijo el pastor? Porque seguro algo conmovió, dice. Ni me acuerdo lo que predicó ese pastor. Pero al final de la reunión, una persona llegó y me dio la Biblia. Entonces tomé la Biblia, me la llevé a la casa y empecé a leerla. Me dice, vea, yo apenas tengo segundo o primer año de la escuela. No sé leer, mi papá me sacó a trabajar a la finca desde ese momento. La leía lo que pude y la fui leyendo y leyendo. Pero cada vez que leía la página de la Biblia y tras página de la Biblia, me doy cuenta que el Señor que habla en esa Biblia me dice que yo tengo que amar a las personas, que tengo que amar a mis enemigos, que tengo que perdonar al que me hace daño, que yo no tengo que guardar rencor en mi corazón. Y pensó a cambiar su alma. Y la ira que tenía y la rabia y el deseo de venganza y de asesinato y de muerte se fueron diluyendo de su corazón. La demanda se estableció, ganó la demanda, tenía muchos testigos en el barrio y de algo le sirvieron. Y cuando ya se sienta al final en la oficina del abogado que le había llevado el caso, dice un señor grande, sacote de corbata a un lado del escritorio, yo me siento acá en su oficina y él me dice, lo logramos, ganamos este juicio, pero esto no se queda así, han difamado tu nombre, han pasado por encima de tu honor y ese tipo tiene que pagar más de lo que ha hecho. Le vamos a quitar el carro y más porque yo sé que tiene. Y empezó a decirle un montón de cosas y él lo paró y le dice, no siga, no siga. El Señor, que ahora es el Señor de mi vida, me dice que yo no tengo que tomar la venganza en mis manos. Ya yo perdoné a mi esposa. Si ella me quería hacer mal a mí es un problema de ella, pero yo a ella no le voy a hacer mal. Tengo mi lote, es lo que quería. No voy a continuar con esto. Se levantó el abogado, cruzó la mesa, le dio la mano y le dice, usted es el único cliente que yo conozco que me ha dicho que no sigamos destruyendo a la persona que le ganamos el juicio. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Cambia el corazón desde adentro. Transforma la muerte en vida. El odio en perdón. La rabia en paz. Y le sirve a un señor campesino que lo único que aprendió a hacer fue a cortar con su machete. Le hubiera servido a Pilato, un gran emperador, un gran rey, si hubiera abierto su corazón. Le sirvió a un niño que iba a escuchar a un gran predicador y terminó escuchando a un oso de peluche. Y le sirvió a Zaqueo, que a pesar de su gran frustración, encontró en Jesús a alguien que sabía su nombre. Y debo decir algo en este momento que es una misión encomendada. Hay muchos Zaqueos modernos. En nuestra sociedad leemos el texto y nos imaginamos algo que no conocemos, pero tal vez sí lo conocemos. Tal vez haya alguno aquí
Tal vez haya alguno allá. Saqueo era un embustero, abusivo. Se aprovechaba de su puesto para extorsionar a las personas, para hacer un negocio sucio que lastimaba a la sociedad. No lo veían bien los religiosos ni el pueblo, porque la pura verdad, si uno hubiera estado ahí y ve el palo donde estaba subido, le pega un patón al palo a ver si lo bota de la rama. Hay saqueos de estos tiempos que tal vez suben a ramas porque no se atreven a venir a la iglesia. Perdón. Quizás su rama es conectarse a esta señal de televisión, de transmisión, porque le da miedo venir acá. Y usted es un prestamista de gota a gota, que sabes que lo que estás haciendo no está bien. Tal vez lo que tú haces es comerciar con drogas y sabes que lo que estás haciendo no está bien, porque hay muchos muchachos que están muriendo por eso. Tal vez estás aquí, o tal vez allá, o tal vez haces otro negocio que no es digno de venirse a sentar en una iglesia, pero te quiero decir, yo no conozco tu nombre, pero Jesús sí. Y me dijo a mí que te lo dijera. Bájate de esa rama ya, porque quiere visitar tu casa, porque la salvación está en Él y no en lo que haces. Y a todos nosotros nos dice lo mismo. La salvación está en Él, no en nuestros trucos para que las cosas nos salgan bien. En los videos de TikTok, de Instagram, haga esto y todo le va a ir bien. No, la salvación está en Él. Y hoy el cielo hizo mucha fiesta. Hay 120 que llegaron a Él y quizás habrán otros que tengan que llegar hoy a Él. O quizás hayan otros acá que estén alejados de Él, porque hace tiempo el fuego ardía en tu corazón, pero ahora es una ceniza que apenas humea. Y quiero hacer algo que vamos a hacerlo solo en esta reunión, lo hemos hecho. Quiero invitarle a que si usted quiere conocer a Jesús y decirle quiero conocerte como mi Salvador y abrirte por primera vez este espacio y venir a hacerme las preguntas yo y no porque me traen. Venga aquí adelante. Vamos a cantar una canción con la banda. Le invito a que todos nos pongamos en pie. Y si el Señor ha hablado a su corazón y usted desea venir a rendir su corazón a Él, a acercarse porque antes estaba cerca y ahora no, puede venir por acá. He llevado la carga por mucho tiempo. Yo no fui creado para tal labor. Te escucho invitarme a dejar todo a ti. Veo aquí, me entrego a ti, te necesito, Dios. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma te anhela, mi amigo más fiel, así corro a ti, Padre, una vez y otra vez. Corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma te anhela, mi amigo más fiel, así corro a ti, Padre, una vez y otra vez. Y corro a ti, Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer. Mi alma te anhela, mi amigo más fiel, así corro a ti, Padre, una vez y
Dice la palabra del Señor que el día de la salvación es hoy, siempre es hoy, no es mañana. El día de la salvación es hoy. Si hoy escuchas la voz del Señor que te llama, es la primera vez que escuchas este mensaje, quiero invitarte a que hagas esta oración y le digas: Jesús, reconozco que tú eres Rey, Señor y Salvador. Has anunciado que un reino viene y quiero formar parte de él. Has dicho, Señor, que vienes a traer salvación y yo estoy perdido. Sálvame, Señor. Rescátame, Señor. Acércame a ti, Señor. Acepto, Señor, que estoy largo de ti, que mis actos, que mi vida me alejan de ti. Reconozco que tú eres Rey, Señor y Salvador. Acércame a ti, Señor. Si hay alguien que se encuentra largo del Señor, solo te invito a reconocer que Él siempre está cerca, que toca la puerta y llama y dice: si abres esa puerta, entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo y la pasaremos bien. El día de la salvación siempre es hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra, la misma de hoy, de ayer, de todos los siglos, se asienta en nuestro corazón. Trae salvación, Señor, donde hay oscuridad. Trae paz, Señor, donde hay tristeza. En tu nombre, Jesús, lo decimos, agradecemos y corremos a ti, Señor, y corremos a ti. Padre, caigo a tus pies, ya no me escondo, nada hay que temer, mi alma te anhela, mi amigo más fiel, así corro a ti.